Doctor, muy Sí, buenas tardes, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por darse un espacio para conversar con nosotros y que podamos entender un poquito más los alcances, por supuesto, de esta nueva ley. Algunos alcances políticos, otros alcances jurídicos, efectos de poder entender el impacto que se pretende tener con esta ley. Ahora, si en la práctica lo tendrá o no, ya lo veremos, pero vamos a conversar un poquito acerca de esta ley. Muy bien, doctor. Hablando específicamente de la ley 32.336, que modifica el delito de captación de menores con fines delictivos. Empecemos desde la raíz para entenderlo y para que el público que nos está viendo también lo pueda entender. ¿Cuál es el objetivo principal de esta modificación del Código Penal? bueno, en principio toda modificación, reforma de la política criminal en el Perú, en el entendido de que tenemos la intención de mejorar el sistema de la lucha contra el crimen organizado. Eh, Pueden haber muchas leyes con buenas intenciones, sin embargo, en la práctica, lamentablemente, no funciona. Por ejemplo, el tema de la ley 32.330, que ha sido penalizar la conducta de los adolescentes, definitivamente desde las ópticas constitucionales y una óptica desde la Convención de los Derechos del Niño, no cuadra. No cuadra porque claramente contraviene contra estos dos instrumentos, uno internacional y otro que es la norma máxima en nuestro país. Por sí solo, en realidad, esta norma no tendría efectividad en su aplicación, no funcionaría como una prevención general ni especial del derecho penal para luchar o para hacer frente a este crimen organizado. Entonces, desde mi punto de vista, lo que he tratado de hacer es completar con algo que podría, para hacerlo un poco más eficaz, por no llamarlo así. Entonces, acaban de publicarlo, la ley número 32.336, que obviamente incorpora un artículo que no es una modificación de lo que ya estaba penalizado, sino incorpora como un artículo adicional a este capítulo de delitos que ya estaban incorporados en el Código Penal, ¿no? Ahora, la intención me parece muy buena. Yo creo que este sí es una idea un poco acertada, porque recordemos que los antecedentes inmediatos que tenemos es que en nuestro país, con la creciente índice de criminalidad, de crimen organizado, que han logrado captar a menores o adolescentes para la comisión de este delito, y que esta conducta de captación, utilización, no estaba contemplado en el Código Penal como un delito. Entonces, ahora lo que se ha logrado es criminalizar la conducta del menor infractor, o sea, del adolescente infractor, y también criminalizar la conducta de la persona adulta o del integrante, cabecilla de la organización criminal, este acto de utilizar para fines ilícitos. Me parece que esta conducta o la tipificación de esta conducta de la persona que es jefe o que tenga incidencia o en contra de este menor infractor, definitivamente estaba en el vacío y es una idea aceptada. Doctor, una consulta, a ver, bastante puntual. Tengo una duda bastante puntual. A ver, tenemos esta ley que incorpora este delito, el captar a los menores para efectos criminales. Muy variado, por supuesto, en los delitos que se puede cometer. Sin embargo, tengo entendido, corríjame tal vez si me equivoco, que antes de promulgar esta ley, si es que un menor era captado para realizar un delito, la persona que lo captaba sí tenía responsabilidad, solo que
no como este delito autónomo ahora, sino bajo la figura de la autoría mediata. Bueno, y tal vez para que el público nos entienda, no quiero generar confusiones con un debate tal vez extremadamente técnico, es si yo no cometo el delito, pero me auxilio de un tercero, un instrumento, para que cometa el delito, usualmente menores, incluso los ejemplos de los libros son menores, y yo hago que este menor cometa, digamos, un homicidio, yo, por ser el autor mediato de este menor, yo respondo penalmente por este delito. O sea, yo tengo entendido que era así, al menos antes de la incorporación de esta ley. Así que si nos pudiera tal vez esclarecer un poco el panorama en el sentido de, ¿hay realmente un cambio real y efectivo en relación a esta incorporación? O tal vez podríamos decir de algo, tal vez, una modificación innecesaria. Sí, en efecto, en materia penal, recordemos que la responsabilidad es personalísimo. Definitivamente en clases de autoría existe esa autoría directa que lo ejecuta la propia persona y la autoría mediata utilizando a una persona, en este caso podría ser menor de edad o podría ser una persona adulta. Sí, esta situación estaba ya sancionada si es que, por ejemplo, el líder de una organización criminal capta menores, utiliza a esos menores, definitivamente tiene que responder, debería haber respondido siempre, y siempre ha sido así, que esta persona responde a título de autoría mediata, porque para conseguir un ilícito penal o cometer un delito, necesariamente se basa o utiliza, sea menor de edad, sea una persona adulta, sea una persona que tenga problemas de, supongamos que no es una persona que tiene una capacidad llamado legalmente completa, entonces sí responde a título de autoría mediata. Pero en este caso lo que se trata es que establecer como una agravante y determinarlo como un delito autónomo. Lo están incorporando no de manera genérica que cualquier persona podría utilizarlo. En este caso es específico para organizaciones criminales que tienen el mando y dominio de estos menores, y está dirigido exclusivamente a los menores, a los adolescentes de 16 a 17 años. No es para cualquier persona. Anteriormente respondía esto. Recordemos que el señor Fujimori fue condenado a título de autor mediato, porque bueno, se utilizaba a otras personas para poder cometer delitos. En este caso específico es direccionado exclusivamente a los adolescentes de 16 y 17 años. Eso es la diferencia con lo que anteriormente había el tratamiento penal. Bien, doctor, ahora, justamente por eso lo que mencionó al último, que ha salido una ley también que dice que ahora los menores de edad también van a ser condenados como adultos. Entonces, en este caso, la ley específicamente menciona que es la captación de menores de edad. Eso quiere decir de personas adultas a menores de edad. La sanción solo va a ser para los mayores de edad que, en este caso, manipulen a los menores de edad, o el menor de edad también va a ser condenado a algún tipo de delito, por algún tipo de delito. Sí, en este caso van a ser condenados y procesados ambos. El menor que comete o ejecuta la actividad ilícita de 16 años y 17 años definitivamente va a ser sancionado con esta última modificatoria. Ahora, quedaba un cabo suelto, y qué pasaba si era un adulto el que captaba y utilizaba para cometer el delito. Entonces lo completamos con esta segunda modificatoria que salió recién el 32.336 y establece que la sanción es para el adulto que utiliza a estos adolescentes infractores. Inclusive la sanción penal llega hasta cadena perpetua si es que son delitos graves que están establecidos
en esta modificatoria. En este caso, lo que están sancionando es a ambos, al adolescente infractor de 16 y 17 años y al que capta y utiliza también a título de autor. Genera una duda, doctor. La norma dice el que capta, pero no solo capta, sino hay unos medios comisivos. El que capta mediante violencia, amenaza, coacción en múltiples de sus formas, abuso de poder o abuso de una situación de vulnerabilidad. Y ahí me genera tal vez la duda, que entiendo se podrá resolver en cada caso en concreto, pero hablando todavía en abstracto, hasta que veamos los primeros casos y las primeras sentencias. Si yo amenazo a un menor de edad, digámosle 16, porque ya sabemos que entra dentro del rango de responsabilidad penal con la última modificatoria, que no nos agrada, pero bueno, por el momento existe. Si yo mediante violencia o amenaza, cualquiera de los dos, yo amenazo a un menor de 16 en que voy a matar a tus padres si es que tú no vas y no sé, y matas a X persona. Casi como un tema de sicariato, casi. Este menor, suponiendo que ejecute la conducta, este menor que ejecuta la conducta va y mata, en efecto. Cuando se abra la investigación, estaríamos hablando ante un menor, en abstracto por supuesto, que tendría o no tendría responsabilidad penal. Sí. En este supuesto de ser autor mediato, si es que se logra determinar durante la investigación que en efecto esta persona ha participado en una actividad criminal o cometió un ilícito penal y lo demuestra que en efecto actuó bajo amenaza, bajo coacción, que son el artículo 20 del Código Penal, establece las causas que eximen la responsabilidad penal. En este caso, si es que se comprueba esa situación de hecho, definitivamente el menor no puede asumir la responsabilidad y no podrá ser sancionado penalmente si es que se demuestra este uso de sea la amenaza, la coacción, entre otros que están establecidos en el artículo 20 del Código Penal. Entonces son causas que pueden atenuar o puedan inclusive eximir de la responsabilidad penal, repito, siempre y cuando se acredita esta situación. Rápidamente, para ir terminando esta entrevista, ¿usted cree que esta ley, con la coyuntura que tenemos hoy en día delincuencial, que está flagelando a nuestro país, cree que va a coadyuvar a que esta delincuencia disminuya? ¿O en este caso los legislativos debieron priorizar otro tipo de leyes para que puedan ayudar a disminuir la delincuencia en nuestro país? Lamentablemente en nuestro país existe el Consejo Nacional de Política Criminal. Ellos son los que justamente pasan el filtro a este tipo de leyes y lamentablemente, repito porque es lamentable, que este Consejo Nacional de Política Criminal no funciona. No funciona y lo único que buscan es el facilismo. El facilismo es incrementar penas, sancionar con pena, como en este caso cadena perpetua. Ojalá se diera eso y que sirva de reproche a este tipo de conductas, pero no va a suceder eso. En el Perú somos expertos en incrementar la pena y que en la práctica no haya solucionado los problemas de fondo. Al contrario, para delitos de violación sexual se ha incrementado penas hasta de cadena perpetua, pero ese índice de incrementar las penas en nada o poco ha resuelto el problema. Y esto es una más. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones iniciales sobre esta modificatoria, ya que es muy reciente, está en pañales. Es cierto de que mucho va a dar que hablar cuando empiece su ejecución, cuando veamos los primeros procesos o las primeras comisiones de estos actos delictivos. Con el tiempo
tal vez se perfeccione con el tiempo, tal vez se derogue, se modifique, eso lo veremos en el tiempo, pero por supuesto que desde que se emite este tipo de modificaciones, ya tenemos que irlas estudiando, tenemos que irlas analizando para entender aciertos, desaciertos y en efecto poder ver qué tanto va a impactar a la sociedad. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su tiempo, doctor Almonacid. Esperamos poder contar con usted para cuando ocurra otra modificación, para otra noticia importante, podamos contar con sus valiosos aportes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes y muchos éxitos en su programa. Muchísimas gracias. Bien, fueron las palabras del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, Richard Almonacid Zamudio. Y quiero empezar este pequeño debate, estimado Renzo, citando lo que él mencionó, ¿no? A la pregunta final, que no va a servir este tipo de ley, que obviamente debieron los legislativos priorizar otro tipo de leyes. ¿Para qué? Para que ayude a menorar la delincuencia que tenemos. Entonces, el doctor dice, no va a servir. Yo quiero agregar algo. Yo, en lo personal, desde un punto de vista técnico, sí le encuentro una cosita favorable. Una cosita favorable. Okay. Es algo bastante técnico, ¿ah? ¿Te acuerdas que yo hace un momento mencioné, antes de que exista esta ley, existía la autoría mediata? Ok. O sea, yo contacto a un menor, digamos que lo amenazo, le miento, etcétera, para que él haga un homicidio. Antes de esta ley, cuando este menor tal vez mataba a alguien, yo respondía como autor mediato del delito que cometió el menor. Y el menor no saldría responsable. Así que yo sería el autor, supongamos, yo sería el autor, supongamos, de sicariato. Pero esto exigía que el menor ejecute la conducta y se materialice. Pero ¿qué pasaba si el menor no llegaba a realizar la conducta? Digamos que se arrepentía. Como el menor no ejecutó la conducta, yo, autor mediato atrás, no era responsable, porque él no llegó a hacer nada. Ni por el intento. Ni por el nada. intento. Pero ahora, con esta ley, como ahora lo que estoy haciendo es un delito independiente, ya no está condicionado si el menor lo hace o no, yo estaría cometiendo este delito aún en grado de tentativa, si es que él no llega a realizar para el motivo por el cual lo capté. Pero ya lo estaría captando. Porque, ojo, el delito es captar, no que el menor lo ejecute. Así que bastaría con que yo le diga al menor, oye, mata, obviamente mediante violencia y amenaza, y con solo ese ofrecimiento yo ya cometería el delito. O sea, antes no se podía ni con el ofrecimiento, pero ahora sí. Exacto. Con la modificación. Eso es una diferencia técnica que estoy advirtiendo con esta nueva modificatoria. Ok, la norma incluye también penas desde 8 años hasta cadena perpetua. Algo que mencionó también el doctor Richard es que no podría darse la cadena perpetua. Entonces, ¿por qué mencionarla en la pena que esto incluiría si en todo caso se realizara de esta manera? Definitivamente, probablemente un defecto legislativo. Veremos, por supuesto, en el momento cómo se va a aplicar. ¿Cómo se va a aplicar? Porque la cadena perpetua es una agravante muy específica. Okay. Según la misma norma, cadena perpetua cuando yo capto a un menor, siendo yo un familiar, teniendo una posición o un cargo que me otorgue una especial autoridad sobre el menor. Es decir, si un papá que se dedica, por así decirlo, un ejemplo, ¿no?, a la venta ilícita de drogas y utiliza a su menor hijo, que para obviamente que es él vaya a hacer obligado, el delivery, para supongamos. que él vaya y entregue para que no sospechen. Entonces, ahí es donde entraría la condena de cadena perpetua. Exacto. Ok, esto se ha visto también, no es nuevo que este tipo de situaciones se presenten a lo largo de la historia de nuestro país, porque también se ha visto que hay menores de edad que se dedican a hacer este tipo de delitos. Allí hay algo interesante. Una cosa es que yo capte al menor mediante violencia o amenaza, porque así lo dice la norma, pero ¿qué pasa si el menor no está siendo coaccionado? El menor de 15, 16, 17 años es consciente de lo que hace. Y hasta se gana su sencillo por formar parte, supongamos, de este trato de tráfico ilícito de drogas. Ok. Ahí no podríamos hablar de captación de menor. Porque, repito, ahí no hay violencia, no hay amenaza, no hay coacción, no hay abuso de poder, no hay situación de vulnerabilidad. En este ejemplo que te estoy diciendo, yo no cometo captación, pero probablemente haya una coautoría.
Ok. Yo, con el menor de edad, y encima que ahora pueden ser responsables penalmente, somos coautores del delito de tráfico, en este ejemplo. U otros delitos que se van a cometer. Lo más lógico que mencionas después de este ejemplo es pensar lo siguiente. Detienen al menor de edad. La policía, en este caso, le pregunta, ¿por qué estás vendiendo este tipo de drogas? Entonces, el menor de edad también está en la posibilidad, obviamente, de evadir su responsabilidad. ¿Cómo la policía puede llegar a notar o a descubrir de que en este caso el menor de edad no fue obligado, sino más bien lo hizo por parte de iniciativa, como tú dices, para ganarse unas monedas? Esa es la parte que más que la policía va a ser siempre trabajo de la fiscalía. Porque en todo delito está el factor interno, el factor subjetivo. Y cómo saber si una acción fue con intención, fue con culpa, fue por coacción. ¿Cómo saberlo? Bueno, es trabajo de la probática del Ministerio Público. De que va a ser complicado, es complicado. Pero la verdad es una diferencia importante y necesaria. Bueno, va a ser muy complicado, mucho más si estamos en el momento en el que nos encontramos, ¿no? De una lucha de poderes, en este caso el Ministerio Público contra el Poder Ejecutivo.